¿Qué tal? Soy el doctor Salvador Jiménez, R4 de Ortopedia. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte, en Hospital Puerta de Hierro, con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. El tema del cual vamos a hablar hoy es el de osteitis púbica. En cuanto a la definición, la osteitis es un proceso inflamatorio crónico y no infeccioso de la sínfisis del pubis y de los tejidos blandos circundantes. Cuando esta ocurre, lo más frecuente es que se dé en deportistas. En cuanto a la epidemiología, no hay un estudio de gran relevancia realmente grande, pero se estima que ocurre entre el 0.5 y el 8% de la población. Se produce más frecuentemente en hombres, de 2 a 5 veces más, aunque ha tenido un auge en las mujeres debido a que se han integrado más a las actividades deportivas. La mayor incidencia, como dijimos, se da en deportistas, sobre todo fútbol, soccer, también se da en corredores, en jugadores de rugby o en deportes de patada. Como podemos ver en esta nota, que en los últimos años los casos de pubalgia han aumentado significativamente en los futbolistas. Jugadores como Messi, Kaká, Xabi Alonso, entre otros, han tenido que sufrir esta pesadilla. En cuanto a la pubalgia, la lesión que está de moda en los futbolistas. En cuanto a la anatomía, la sínfisis es una anfiartrodia. Tiene un disco de fibrocartílago que se interpone entre el cartílago y el hino. Tiene prácticamente un movimiento mínimo y es el punto de inserción entre el recto abdominal que podemos ver en la figura y el complejo de los aductores. En cuanto a la etiología, la número 1 es por estrés o uso excesivo de la articulación. Esto se da porque es un punto de apoyo muscular anterior de la pelvis. El micotrauma genera desequilibrio muscular de los grupos musculares antagonistas, tanto como del recto abdominal y de los aductores, y esto genera que se altere la biomecánica y la distribución de las fuerzas, llevando consigo a una lesión de cartílago. Otra causa etiológica es el pinzamiento femoroacetabular, que como podemos ver en distintas series está estrechamente relacionado con la osteitis púbica. Procesos reumatológicos, procedimientos uroginecológicos y el embarazo son otras causas de osteitis púbica. En cuanto a la clínica, es un dolor uni o bilateral, púbico o inguinal o sobre la zona de los aductores. El dolor se despierta a la palpación, también en la aducción contra la resistencia de la cadera, y el dolor se puede exacerbar al realizar distintas actividades como correr, patear, realizar aducción, como ya lo mencionamos, y contracción abdominal. Es gradual y es debilitante y aumenta con la actividad física. También es importante realizar las maniobras de exploración típicas y más comunes en el pinzamiento femoroacetabular para descartarlo. En cuanto al gabinete, se solicitan radiografías, resonancias, que es la prueba de elección, o gamogramas. En las radiografías, en las etapas agudas, prácticamente no vamos a ver cambios, y en las etapas crónicas podemos ver lisis, esclerosis o ensanchamiento articular. Se piden entonces dos radiografías, la radiografía AP de pelvis con apoyo bipodal y una radiografía con vista de flamenco. Esta es una radiografía en la cual se cuenta con el apoyo de una sola extremidad. Si vemos en esta radiografía tipo flamenco más de 2 milímetros de subluxación, se determina que hay una inestabilidad dinámica de la sínfisis del pubis y podemos ver los cambios de aumento del espacio articular, un poco de esclerosis. En la resonancia magnética nuclear en agudo no observaremos cambios o serán mínimos, podamos observar alguna lesión muscular, y en las lesiones crónicas podemos ver igualmente osteofos, quistes subcondrales, que aquí podemos ver uno, igual que esclerosis y las lesiones musculares. El tratamiento conservador va a funcionar hasta en el 90% de los pacientes. ¿En qué consta? De reposo relativo inicial,
manejo con AINES, con corticoides y una readaptación a la actividad física. La fisioterapia consta de un fortalecimiento de la musculatura abdominal y de músculos sinérgicos de la cadera. El tratamiento quirúrgico va a representar solo el 10% de los pacientes en los cuales no funciona el tratamiento conservador y se recomienda que tras 6 meses de tratamiento conservador se aplique algún tipo de tratamiento quirúrgico. Se tienen distintas opciones, las técnicas abiertas o las técnicas mínimamente invasivas que recientemente se han descrito como la simfisectomía púbica endoscópica que vamos a describir más adelante. Las técnicas abiertas consisten en la reinserción del recto abdominal, reparación del piso pélvico o tenotomía y reparación de aductor. Son técnicas musculares. Las técnicas óseas que vamos a describir más adelante son la resección amplia que prácticamente ya no se usa, resecciones en cuña sin fisiodesis con placa e injerto y el legrado o curetaje. La resección en cuña, para esta pues es una técnica invasiva, se utiliza un abordaje tipo Fanesfield. Se corta en cuña con cierre oscilante 0.5 centímetros a ambos lados de la articulación y se extrae una cuña de manera trapezoidal de hueso con base cefálica y posterior, como podemos ver en la imagen. De esta manera, con esta disposición, se van a conservar los ligamentos arqueados anterior e inferior, lo que causaría una estabilidad de la pelvis y no habría necesidad de una fijación con una placa. A diferencia de la simfisiodesis, que también es una técnica invasiva, se utiliza un abordaje de Fanesfield, se utiliza una cureto taladro para desbridar el disco de fibrocartílago y el cartílago hialino y se coloca injerto en ese espacio en el que se retiró el fibrocartílago. Hay una inestabilidad por la cual hay que fijarlo con placas de reconstrucción, como vemos en la imagen. El curetaje o legrado ya es una técnica invasiva, pero la incisión ya es más corta. Un abordaje transverso de 3 a 5 centímetros se expone la región supero-anterior de la sínfisis y de igual manera se realiza un curetaje con fresa de 2 milímetros de fibrocartílago y de las placas terminales de 0.5 a 1 centímetro. En este artículo sobre el tratamiento de la osteitis púbica, concluyen que de todas las técnicas en los deportistas de élite, la mejor técnica es el curetaje. En este artículo sobre el curetaje en la osteitis púbica, se ve que hubo una mejoría en cuanto al dolor. De los 23 pacientes que se tomaron en cuenta para el estudio, 21 de ellos regresaron a realizar actividades como correr a los 3 meses, 17 de los pacientes regresaron a entrenar a los 4 meses y 16 pacientes de los 23 regresaron a sus actividades normales aproximadamente a los 5 meses y medio. En este artículo se ve que la vuelta media al deporte para los atletas diagnosticados con OP fue de 9.55 semanas para el tratamiento conservador, 8 semanas para el tratamiento con corticosteroides, 24 semanas para el tratamiento con legrado sínfisis pubis y 26 semanas para el tratamiento con sinfisiodesis pélvica. Todos estos artículos se describieron antes de que entrara en el argot ortopédico esta técnica mínima invasiva, la sinfisectomía púbica endoscópica. El primer caso reportado por Matsuda fue en el año 2010. Y en este artículo se observó, se describieron 7 casos en los cuales se aumentaron la satisfacción y la escala funcional fue mejor. Y el único inconveniente que se tuvo en estos pacientes con sinfisectomía púbica endoscópica fue edema escrotal o de labios mayores, que se resolvió en 24 horas. En cuanto a esta técnica, sinfisectomía púbica endoscópica, vemos que
como en las artroscopías de cadera, se coloca al paciente en decúbito supino con un ligero Trendelenburg, se coloca la mesa de tracción, se utiliza la fluoroscopia como apoyo y se coloca sonda vesical para descomprimir la vejiga. Se utilizan dos portales por línea media, uno suprapúbico y uno anterior. Se ingresa al portal superior con un lente a 30 grados bajo visión fluoroscópica, se hace el apoyo del fluoroscopio. Se realiza una bursectomía anterior y superior. Aquí se retira toda esta bursa y ya una vez limpio la sínfisis se realiza un retiro de cápsula, se retira fibrocartílago y se fresa 5 milímetros de hueso por lado con un total de 1 centímetro de placas subcondrales. Esto se tiene que respetar, los ligamentos posterior e inferior, ya que como mencionamos, estos son los que dan la estabilidad residual. Y aquí vemos ya cómo queda el resultado una vez de haber retirado ese centímetro de hueso y de placas subcondrales, queda libre la articulación y estable. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la simfisectomía púbica endoscópica? Hay un menor dolor posquirúrgico, es una técnica mínima invasiva, entonces el tiempo de recuperación posquirúrgica es menor, el retorno a las actividades deportivas también es menor y hay excelentes resultados funcionales. Las complicaciones, pues ya describimos que hay edema de escroto y labios que se resuelve en 24 horas. En este estudio de simfisectomía púbica endoscópica asociada a pinzamiento fémoro-acetabular, pues se vio que si se trataban ambos padecimientos, si se trataban las dos entidades, los resultados funcionales y de satisfacción aumentaban. En este estudio, ya un estudio más grande, del 2000 al 2021, que habla sobre el tratamiento de la osteoartritis púbica, pero ya incluyen los reportes de Matsuda en cuanto a la simfisectomía púbica endoscópica. Se compararon la artrodesis, la simfisectomía púbica endoscópica y el legrado. En este estudio, del mismo estudio, lo que dice Williams, tomó 7 pacientes, a ellos les hizo artrodesis, pues una técnica invasiva con algo de complicación. Estos pacientes retornaron a sus actividades a los 6.6 meses y prácticamente estuvieron sin dolor posterior. Radich describió con 23 pacientes el curetaje abierto. Este artículo ya lo hemos descrito anteriormente. Al final de cuentas, 16 pacientes regresaron a sus actividades deportivas en 5.6 meses, prácticamente sin dolor. Y el estudio de Matsuda, en el que se escribieron 7 años, aunque él no reporta en cuánto tiempo volvieron a las actividades, pues las ventajas teóricas por ser una cirugía mínima invasiva indican a que es una gran alternativa para el manejo de estos pacientes. Y bueno, pues los resultados de este estudio dicen que pues se necesita algo de más evidencia porque no se ha reportado tanto sobre este procedimiento de simfisectomía púbica endoscópica. En cuanto a las conclusiones, pues el tratamiento quirúrgico pues sigue siendo controvertido porque no se ha reportado tanto sobre estas últimas opciones de tratamiento. Lo que sí es que la resección en cuña genera un retorno tardío a las actividades hasta 14 meses. Aunque no genera tantas complicaciones, no se recomienda y es la menos preferida. La sinfisiodesis o la artrodesis con placa genera un retorno temprano a actividades deportivas, pero presenta algunas complicaciones y esta se debe de evitar. El curetaje, en cambio, presenta un retorno temprano a las actividades deportivas, en torno a los 6 meses. Prácticamente no hay complicaciones y se recomienda. La simfisectomía púbica endoscópica tiene también un retorno temprano a las actividades
prácticamente no hay complicaciones, escribieron solo edema de escroto que se resolvió rápido, 24 horas, y esta técnica es muy recomendable. Como mencionado recientemente, ha habido una tendencia a que el grado de la sínfisis ahora se realice por vía endoscópica, aunque se necesitan más estudios para aclarar la superioridad en cuanto al tratamiento quirúrgico de uno sobre otro. Y bueno, y siempre se deben de tratar las afecciones tipo FAI concomitantes para asegurar un adecuado retorno a las actividades deportivas y una adecuada satisfacción. Muchas gracias.